Foro de Política y Ambiente. Reflexiones locales sobre la transición energética justa en Colombia. Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental. Zona Caribe e Internacionalización de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. ¿Qué implica una transición energética justa a nivel global, regional y nacional? Hay diversas dimensiones de la transición energética, diversos grupos, ONGs que hemos venido trabajando sobre la salida de carbón. Empezamos a introducir ese término de transición energética alrededor del 2016, 2017, pero más que todo pues aquí en el Caribe colombiano, con lo de la salida de carbón y pensarnos en eso de la transición justa, justicia para los trabajadores, para las comunidades, e incluso en talleres locales, en foros locales, tanto en la Jaguarico como en la Guajira, como en la Universidad Magdalena, preguntarnos cuáles son los elementos que deben considerarse en esa transición justa. Y los elementos pues van desde mayor seguridad para los líderes en su lucha, que es un elemento que no se tiene en cuenta mucho en estas hojas de ruta. Pues hay que garantizar la seguridad cuando uno habla con las comunidades y con los líderes. Uno es primero garantizar esa seguridad. Ahora con la firma del Acuerdo de Escazú creo que podemos avanzar respecto a ese aspecto. Y está hay una preocupación enorme, yo voy a hablar con respecto a la salida de carbón, una preocupación enorme con los programas de cierre. Hay un vacío jurídico respecto a cómo se debe dar ese cierre minero, y también un vacío jurídico los pasivos ambientales, tanto de la minería de carbón, y yo creo que también deberíamos empezar a discutir sobre los pasivos ambientales de la energía renovable, como los parques eólicos y parques solares. ¿Cuáles serían esos pasivos ambientales y cómo se debe gestionar esos pasivos ambientales? Y en esa relación, pues que he estudiado desde la academia, desde la Universidad del Magdalena, también que esa es mi posición, hemos estudiado la ecología política, o sea, el estudio de los conflictos ecológicos distributivos en la cadena del carbón, en cada una de las etapas de la cadena del carbón. Y para responder a tu pregunta, pues justo en esa cadena de carbón, de donde se extrae el carbón, y yo creo que podemos pensar con cualquier otra también energías renovables, desde la extracción de los recursos hasta ensamble y hasta dónde se ponen los recursos renovables en territorio, pensarnos como en una cadena de suministro, y en cada etapa de esas cadenas de suministros, pues lo local se junta con lo regional y se junta con lo global. Por ejemplo, en el tema de carbón, la extracción de carbón es en el Cesar y la Guajira, pero el carbón que se extrae en el Cesar se transporta por el Magdalena y se exporta a través de los puertos. Antes era un puerto que quedaba en Oaxaca, en jurisdicción de Santa Marta, y ahora con los nuevos puertos, estos quedan en Ciénaga, en Ciénaga, y siguen siendo Magdalena, y hay que considerar esos efectos en toda la cadena de carbón, desde la extracción, transporte, embarque, y justo ese embarque pues nos conecta a esa escala global, ese carbón y esos recursos. Yo no sé si llegaremos a este punto, de acuerdo a los lineamientos de esa exportación de hidrógeno verde, pensar, bueno, ¿y a dónde llega ese hidrógeno verde? ¿A dónde llega el carbón? Y los efectos del carbón en el otro lado de la cadena, que es el consumo. Cuando se quema el carbón, pues produce también problemas en la salud y contaminación del aire, y efectos en los trabajadores y en las comunidades aledañas a estas plantas de carbón. O sea, hay que entender toda la cadena del suministro de energía eléctrica para ver esa relación entre lo local, lo regional y lo global. Y junto con lo local también hay que entender esas luchas de justicia ambiental que une las luchas de lo local, esta lucha de los pueblos guayú, esta lucha de las comunidades campesinas y afro en el Cesar, que se unen con estas luchas donde se quema el carbón de Colombia, como en Puerto Rico.
al sur de Puerto Rico, hay un problema con una planta de carbón que tiene una mala disposición de cenizas cuando ya quema el carbón, y esas cenizas son dispersadas por el viento y está afectando la salud de las personas. Y igualmente también en plantas de carbón de Turquía. Turquía es el primer importador de carbón de Colombia. ¿Y cuáles son esos efectos de que va nuestro carbón en Colombia? Incluso también en esta lucha del cambio climático, y ahora con el último reporte del IPCC, ese reporte de síntesis en donde se evidencia que sí o sí debemos disminuir el consumo de los combustibles fósiles y debemos emprender una lucha por la salida del carbón y los combustibles fósiles. Pues yo creo que ahí Colombia, pese a que no se queme muchos de los combustibles que se extraen, no se quemen en Colombia, sí tenemos una responsabilidad ética y moral sobre esos combustibles. Entonces toda esa relación entre lo local, lo regional y lo global está dada por la cadena de suministros y está dada por esas conexiones entre la justicia ambiental y climática desde lo local, desde lo regional y desde lo global. ¿Cómo se relaciona la transición energética, la adaptación al cambio climático y el desarrollo territorial? ¿Cómo la política ambiental del gobierno contribuirá a avanzar en estos tres ámbitos? ¿Qué va a hacer la comunidad? ¿Qué van a hacer las organizaciones civiles? ¿Qué va a hacer el conjunto social? ¿Qué van a hacer las mismas organizaciones territoriales, los gobiernos municipales en pro de esa transición energética? ¿Cómo hacer que los mecanismos de transición energética de verdad incluyan a la población y que se vean reflejados en las mejores formas de vida y un bienestar y redistribución de la riqueza para esas personas que están en el territorio? Como bien decía, pues hay diferentes modelaciones de esas transiciones energéticas. Algunas pasan por la simple sustitución de los combustibles fósiles, pero para el gobierno del cambio va más allá de solo la sustitución de una forma de energía por otra forma energética que pudiese ser menos contaminante o menos contaminante en el tiempo, o que distribuyera esas emisiones en el tiempo de una forma menos impactante, como lo es la quema de combustibles fósiles. Entonces, para el gobierno del cambio lo importante es cuál va a ser ese papel, y nosotros ya empezamos a reformular la política de cambio climático y de transición energética con una visión que le permite a la comunidad integrarse en ese nuevo modelo de transición. Yo no sé si ustedes han podido ver las noticias en los últimos 15 días. El presidente, después de haber inaugurado una red de comunicaciones comunitaria, también pensó en cómo poder desarrollar esos mismos modelos de alianzas público-populares para la transición energética. Y lo que nosotros estamos haciendo es esa modelación de negocios que le permitan a la comunidad poder ser parte esencial en esa transición energética. Sí, no solo con las prácticas comunes que nosotros vemos todos los días a través de la educación ambiental y en general lo que nosotros conocemos como ciudadanos y ciudadanas del común y corriente, que caminamos y vemos, bueno, entonces vamos a usar un poco menos el auto, vamos a tomar más el transporte público, vamos a intentar modelar nuestros usos y gastos energéticos de cualquier manera, sino que también le permite hoy a que la comunidad organizada sea quien entregue al conjunto social esa posibilidad adaptativa al cambio climático a través de la construcción de las empresas que van a hacer esa transición energética. Y eso lo estamos haciendo desde el Fondo de Adaptación. ¿Cómo lograr que el Estado, que había estado, capturado por unos modelos de negocios históricos, discúlpenme un segundo, que no les permitía la participación popular, hoy sea quien de verdad entregue la modelación ambiental a la sociedad? Entonces, ¿cómo esas empresas que se van a generar para la transición energética quedan en manos de la sociedad civil? ¿Cómo la generación fotovoltaica puede ser un factor de ingreso de recursos económicos, redistribución de la riqueza, pero además entrega unos beneficios ambientales y asume también un poco los pasivos ambientales que pudiesen haber tenido los modelos antiguos de generación de energía? Entonces, para nosotros lo más importante hoy es cómo la comunidad de formas asociativas genera los modelos económicos que le permitan
ir hacia la transición energética en el país. Porque si bien nosotros habíamos pensado en un principio, y digamos que eso también es muy importante, y es que el conocimiento pues se va transformando a medida que uno va avanzando y van generándose nuevas tecnologías, nuevas líneas de pensamiento. Hubiésemos pensado que tener cada persona un panel solar en su casa hubiese sido la solución, y tener contadores de control inverso para devolver, digamos, o los ahorros energéticos que se generaban, poderlos volverlos como devolverlos al sistema y vendérselos a las empresas que generaban o que transmitían la energía. Hoy lo que nosotros creemos es que se puede generar mayores eficiencias económicas, mayores eficiencias ambientales con empresas que generen energía en masa, ¿cierto? Pero donde los principales socios sea la comunidad, ¿cierto? Y no esté capturado el negocio en un sector como venía siendo históricamente. Nosotros hemos empezado ya a desarrollar estos modelos, hemos avanzado un poco en poder transformar el Estado, porque esa ha sido una de las, digamos, cuellos de botella que nosotros hemos encontrado en estos 7 meses, y cómo el Estado estaba diseñado para que los de siempre se quedaran con los negocios y digamos, las personas del común, los ciudadanos y ciudadanas que habitamos un barrio, que habitamos una vereda, no pudiéramos sino asumir la responsabilidad de pagar un costo energético, ¿cierto? De manera que esa redistribución del ingreso nunca llegara a nosotros y no fuéramos aportantes directos al cambio climático. Hoy nosotros estamos tratando de modelar esos escollos que tiene el Estado, poder hacer esas alianzas público-populares, generar empresas que produzcan energía a través de esas PPAs, que es una modelación de negocio, como ya les había dicho, pero en esencia que la conciencia y la adaptación al cambio climático recaiga en el contexto social, la construcción de ese tejido social y la reconstrucción de los modelos económicos, porque en esencia, en estos días estaba recordando una charla que dimos con el presidente, donde hablábamos de cuál era, digamos, la esencia del cambio climático, cuál era realmente el factor determinante del cambio climático. Y el factor determinante del cambio climático no es solo la contaminación, o no es la contaminación generada por unos modelos de consumo, sino en realidad el modelo económico que nos generó el consumo y que nos lleva a una, digamos, un encerramiento y encapsulamiento donde pocos reciben el beneficio económico, generan las mayores emisiones, pero los impactos ambientales sí son recibidos por el grueso de la población. Entonces nosotros rompemos ese esquema, miramos un nuevo modelo económico, replanteamos esas reformas, que incluso pasan hoy por la reforma a la salud, la reforma política, las reformas económicas, para poder aceptar que el cambio climático no solo tiene que ver con lo ambiental, sino en esencia tiene que ver con ese modelo económico, y cómo nosotros desde la construcción de esas nuevas empresas y esas nuevas modelos de negocio podemos aportar a la disminución de los impactos ambientales, ¿cierto? Pero en esencia también a esa transición energética ordenada, descarbonizando los procesos básicos sociales, pero también los procesos organizativos del gobierno. ¿Cómo debería ocurrir una transición energética justa en Colombia que considere los intereses de los trabajadores mineros? Nosotros siempre hemos sido de la tesis que más que transición energética se le debió llamar transición económica. Bueno, ya tiene la transición. El efecto, de hecho, es más en el extractivismo y en el económico de nuestro departamento y de nuestro país. Nosotros como organización sindical hemos venido luchando desde hace rato. De hecho, logramos crear un colectivo con la Embajada de Holanda, que es la CNR Internacional, donde coincidimos 5 organizaciones sindicales del departamento de Cesar, Magdalena y Guajira. Y venimos luchando, hemos tenido un espacio a tal punto que hoy el gobierno tomó gran parte de nuestras propuestas, teniendo en cuenta primero las comunidades. Ojo, porque no tenemos que ser egoístas solamente los trabajadores, las comunidades, y como segunda opción nosotros los trabajadores. Correcto. En ese sentido, nosotros creamos 4 pilares fundamentales en el colectivo, en lo que se debería basar la transición energética justa. La palabra justa tiene unos puntos muy interesantes, toda vez que eso encierra un sinnúmero de deseos que tenemos nosotros como trabajadores y lo tiene la comunidad. En ese sentido, nosotros creamos que uno de esos pilares es el diálogo social,
luego del diálogo social nosotros podríamos hablar de la reconversión laboral. Y en ese mismo orden de ideas hablaríamos de la diversificación económica y de la protección social. Cuando nosotros hablamos de la creación de un diálogo social, estábamos centrados en que se creara una subcomisión que se encargara de hacer un diagnóstico de cuál fue el impacto que se ha dejado con el tema del extractivismo, de que se encargara de debatir las propuestas ante los cierres o en su defecto la devolución de títulos, tal y como nos sucedió con la mina Prodeco, y que nos ayuda a que creáramos cómo buscar la elaboración conjunta entre todos de cuál fue un diagnóstico real y transparente de qué es lo que nos está dejando el extractivismo y hacia dónde vamos. En cuanto a la reconversión laboral, es que creáramos unas estrategias específicas de los trabajadores y comunidades, o comunidades y trabajadores, toda vez que todo este entorno al extractivismo se fue preparando, cambió nuestra vocación y todo se fue preparando hacia el extractivismo. Hoy los jóvenes muy poco son los que quieren estudiar una carrera a largo plazo profesional, porque todos están encaminados a mirar cómo trabajamos en el sector minero. ¿Correcto? Eso lo hemos venido planteando, ya tuvimos reuniones con el director del SENA a nivel nacional, y también se lo solicitamos al mismo Ministerio de Trabajo que nos ayudara a hacer un estudio confiable, que podamos preparar esa dinamización de la economía en nuestros departamentos en el momento de que estas compañías decidan irse o que por sustracción de materia cierren su explotación. Hablábamos también de la creación de un fondo en la diversificación económica. ¿En qué consiste esto? En que entre todas las gobiernos, digamos como participante de gobierno, planteamos además empresas, que planteamos además comunidad internacional, que creáramos un fondo de tal manera que fuéramos buscando la manera de ir preparando a las comunidades al futuro, preparando a los trabajadores hacia el futuro, y que ese fondo sea el que mantenga, el que nos ayude a que cuando esta transición se dé, no queden los trabajadores o las comunidades. Y como último punto, nosotros teníamos lo que es la creación de un fondo de protección social. Si bien es cierto, nosotros podemos manejar la economía de una manera diferente, para que estos proyectos productivos que nosotros como ex trabajadores en su momento podamos emprender, van a requerir un tiempo para que empiecen a producir al 100%, 90%. Eso va a generar una brecha en temas de seguridad social, en tema pensional, que lo va a asumir el trabajador. ¿Correcto? Entonces, ese fondo nos ayudaría a crear una especie de un seguro de desempleo, se le llama eso, por 2 o 3 años, que nos ayude por lo menos a mantener nuestra estabilidad. Ahí vamos encaminados nosotros los trabajadores, y creo que vamos por buen camino, porque parte de eso se acogió en las reformas que presentó el gobierno en materia laboral. ¿Cómo debe ser una transición energética justa que integre un enfoque diferencial étnico y respete su cosmovisión indígena? Y hay una postura, una desde el nivel global, que es la transición enfocada a mantener el modelo económico, de buscar otra forma de sustituir las energías renovables y mantener el modelo económico que está. Y la otra postura un poco más está relacionada con cómo ese modelo económico de mantener el capital ha hecho que se generen discriminaciones estructurales entre toda la población, diferencias, y que eso pues de alguna manera genera impactos en la tierra. Por otro lado, también tenemos el tema de la posición desde el Estado, como ahora nos comentaba el compañero que hace la intervención desde el gobierno, que es una construcción social de los diferentes cambios que vienen proponiendo frente a cómo contribuir al cambio climático desde un modelo de transición energética justa.
Y luego llegamos como al tema de los pueblos indígenas. Entonces, cuando hablamos de los pueblos indígenas, encontramos que nosotros, digamos, este tema de transición energética justa es algo como un tema, entre comillas, nuevo, pero frente al lenguaje usado, más no desde las prácticas, porque desde las prácticas los modelos que las comunidades indígenas han venido desarrollando de alguna manera vienen contribuyendo a este tema de transición energética justa y es parte de las formas propias de desarrollo que tienen los pueblos y que de alguna manera entran en contravía con los modelos económicos que siempre han imperado a nivel mundial, que es el tema de cómo mantenemos un modelo económico extractivista sin tener en cuenta como el resto de la vida humana y los otros seres vivos. Entonces, lo que nosotros decimos frente al tema de transición es que si bien los pueblos indígenas en este momento no estamos usando ese lenguaje de transición energética, desde siempre lo hemos venido desarrollando. Esta forma parte de nuestro proceso de relacionamiento con el territorio y con los demás seres que están. Entonces, ahí como para avanzar en el tema de definición. Luego, cuando nos preguntamos qué debe incluir esa transición, para el caso de los pueblos indígenas, nos lleva a pensarnos que debe haber un proceso de conservación ambiental versus la pervivencia cultural. Entonces, ahí, para los pueblos indígenas, el tema del territorio es clave y fundamental, y el territorio pues implica un todo, donde están todos los seres. Creo que desde algunas posturas hablamos del tema de sistemas, donde el ser humano forma parte de este sistema, y que nosotros necesitamos usar, no explotar los recursos naturales, sino usarlos y aprovecharlos, y esto nos sirve para que nuestra cultura se iba perdiendo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la existencia de una palma. Ella nos contribuye para la alimentación, pero también nos contribuye para hacer diferentes temas como artesanía, y eso implica un proceso de conservación, pero también un proceso de pervivencia de la cultura, porque en torno a eso hay muchos elementos. Entonces, nosotros hablamos que la transición debe tener ese tema de conservación ambiental versus pervivencia cultural de los pueblos indígenas. Lo otro está el tema de la defensa del territorio. Siempre, digamos que este tema de los temas ambientales siempre se cruza y genera conflictos con los diferentes pueblos indígenas, porque generalmente la mayor parte de los recursos están localizados sobre los territorios indígenas. Entonces, ahí pues debe haber como un diálogo y un consenso frente a cómo podría ser esas formas de transición ahí. Lo otro, el tema de la participación. Creo que la participación de los pueblos indígenas desde las diversas visiones es parte de lo que se requiere vincular dentro de este enfoque de transición. Bien, ahora lo decía el compañero que está hablando desde el gobierno nacional, que se necesitaba una construcción social. Estamos totalmente de acuerdo que es necesaria una construcción social, y nosotros los pueblos indígenas lo manifestamos, pero desde la diversidad cultural y étnica que tenemos. Y ahí es donde entra el tema del enfoque étnico. El enfoque étnico, entonces, pues estaría buscando que haya un reconocimiento de la diversidad de pueblos indígenas, nuestras diferentes visiones de mundo que tenemos, porque hace un rato decía, no es lo mismo un pueblo indígena andino, un pueblo indígena de la Guajira, un pueblo indígena de la Amazonía. Entonces son diferentes conceptos que tendríamos sobre el mismo territorio, sobre los mismos recursos y cómo se pueden usar. Y ahí es donde se viene el tema de las consultas. Nosotros sí, para todos estos proyectos y procesos que se quieren hacer, pues sí se necesita el tema de la consulta previa, libre e informada. Y hemos tenido diferentes dificultades en torno al tema de la consulta. Creo que hay parte, los pueblos indígenas no somos ajenos a que no se ha respetado muy bien, no se ha hecho como un procedimiento adecuado, y frente a avanzar en esto, pues también se requeriría revisar cuáles son como los procedimientos adecuados para hacer los procesos de consulta frente a que toda la población pueda opinar. Y ahí nos vamos como a la espera de que no solamente la consulta se haga en el escenario nacional, en el escenario de Bogotá, como lo decimos, porque a veces solo se cita como a ciertas organizaciones en el nivel nacional, pero no se consulta sobre las bases para determinados proyectos. Entonces, este tema de transición sí o sí es uno de los aspectos que debería ser consultado desde los territorios, y esto implica un despliegue logístico y técnico diferente, pues que implicaría mayores costos, pero unas metodologías distintas para el acompañamiento. Y pues de alguna manera esto debe responder a la validación de los derechos individuales como los derechos colectivos, al reconocimiento de los ciclos de vida de los pueblos indígenas. Entonces, avanzar en esa construcción de un enfoque diferencial y
y de respeto frente a la cosmovisión, digamos que sería un reto importante de cómo se puede construir esa ruta o ese camino para alcanzar la transición energética justo, pues reconociendo como los procesos. Lo otro que también es importante es que cuando empezamos a hablar del cambio de las energías, hay que también ver la pertinencia cultural, hace un rato lo decía, porque no es lo mismo, digamos, a veces los proyectos terminan generando y creando necesidades en las comunidades. Entonces, si hablamos de los paneles solares, digamos que no todas las comunidades indígenas tienen acceso a la energía, pero, no todo, pero también hay que evaluar si realmente la energía es una necesidad o le estamos creando una necesidad. Entonces, todas las diferentes acciones que se hagan sí deben ser como revisadas realmente qué tan pertinentes son y realmente si eso responden como a los intereses que los pueblos tienen frente a la visión de desarrollo, porque no es el mismo desarrollo que se está mirando desde las otras culturas al desarrollo que pronto nosotros como pueblos estamos imaginando para nuestras generaciones que están presentes. ¿Qué acciones puede tomar la sociedad civil organizada para lograr una transición energética justa? Un ejercicio complejo que fundamentalmente debe partir de una visibilización de lo que son nuestras relaciones con la energía desde los diferentes lugares en los que estamos, desde los diferentes territorios, en términos también nacionales, regionales y globales, porque es a partir de entender algo que digamos está mucho más allá de una perspectiva de especialistas como tal vez ha tratado de enfocarse siempre, y precisamente cuando estamos en un gobierno que tiene una propuesta diferente, todavía seguimos cayendo en una narrativa impuesta por los gremios de las industrias extractivas. Entonces allí, volviendo a aquello de la visibilización, del entender nuestra posición tanto territorial, regional, local y global, pues pensar cómo sería entonces esta propuesta de transición energética justa. También es fundamental entender a la transición energética como una de las transiciones, hablar de transiciones en plural, porque precisamente es un cambio cultural amplio el que se necesita para poder abordar un escenario como el que se nos viene de unas condiciones climáticas extremas y en un escenario con una diversificación energética que no va a permitir que tengamos la misma cantidad de energía disponible como tenemos hoy a partir de los combustibles fósiles. Entonces eso nos lleva a pensar y a hacer incorporaciones completamente diversas de lo que tendríamos que hacer para enfilarnos en ese futuro. Entonces, en ese sentido, desde la sociedad civil, partir de esta punto inicial es de entendernos como un país megadiverso y que esa megadiversidad también se manifiesta desde la energía, como también somos territorios diversos en términos energéticos, y que esta transición, la energética en particular, no solamente se refiere a paneles solares, aerogeneradores y cuestiones tecnológicas. Es también un entender los flujos de la energía de una manera distinta, entenderlos como pertenecientes a ecosistemas y cómo la restauración de esos ecosistemas para restablecer nuestras relaciones con la energía también deben cambiar en un aspecto, digamos, ejemplificante como es, por ejemplo, el alimento. Hoy, si miráramos el consumo nacional de energía, de la matriz energética primaria, alrededor del 80% sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Y en esta matriz primaria, en esta dependencia, hay buena parte que se debe al transporte. Y en el caso del transporte de carga, hablaríamos de que el 90% del diésel que se produce en Colombia es destinado al transporte de carga. Entonces, si nosotros pensamos en aquello de los flujos de la energía, pensamos en el alimento, nosotros como desde la sociedad civil, desde nuestros territorios, desde el involucramiento de las comunidades, entendemos que un camino a un modelo agrícola distinto, un modelo
que implique ver el alimento de una manera distinta y que lo estemos pensando en localización en vez del transporte amplio en carreteras que consume todo ese diésel, es parte fundamental de esa reflexión de la transición. Entonces, por eso allí, con este ejemplo, pues trato de indicar uno de los tantos que son precisamente el proceso de visibilización de nuestra relación con la energía y no dejar toda esta discusión a un tema desde los gremios en el que nos hablan si tenemos reservas o no tenemos reservas, que es imposible dejar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que no podemos parar el carbón, que es una locura hablar de una moratoria a la exploración petrolera, y si no tenemos, digamos, claridad, si no logramos hacer un diálogo constructivo con la opinión pública, con los diferentes territorios, para ampliar este ámbito de discusión de la transición, pues necesariamente, digamos, los intereses económicos que han prevalecido siempre, pues nos harán caminar por unos rumbos que no son los adecuados, unos rumbos que están muy asociados al lavado verde, a discursos como el del gas como combustible para la transición o a la compensación y los mercados de carbono. ¿Cómo espera contribuir el gobierno de Suiza a la transición energética justa en Colombia? ¿En qué medida Colombia puede apalancar su transición energética a través de la cooperación internacional? Lo podría sintetizar en 4 grandes como bloques. Uno es todo el tema de sectores. ¿Qué sectores podemos apoyar para generar una transición energética? Y vemos, por ejemplo, que el sector de aire acondicionado, por ejemplo, si se transforma, puede apoyar a esto. Ahí lo menciono porque puede que sea un sector muy especializado, pero si lo vemos como en macro, casi va a haber a 2050 va a haber una demanda se va a valer a 350% la demanda de aire acondicionado, porque muchas de las ciudades están en sectores en climas cálidos, y el aire acondicionado a nivel energético es uno de los que más consume dentro de una edificación. Por tanto, toda la eficiencia que se pueda hacer ahí pues va a apoyar como todo el tema de transición energética y apoyar las ciudades en su contribución hacia ese fin. Y ahí fomentamos lo que es los distritos térmicos, que son infraestructuras donde son centrales térmicas que proveen frío o calor. En el caso, pues acá sirve mucho en Colombia el tema del calor, porque puede reemplazar todos estos aparatos que se usan para la producción de aire acondicionado, que son altamente contaminantes, mientras que esas infraestructuras generan mucho más optimización en el uso de la energía y no usan, por ejemplo, sustancias agotadoras del ozono, y tienen un aporte, digamos, importante en la reducción de CO2. Otro sector donde aportamos es el tema de construcción sostenible. Digamos, ahí desde diferentes proyectos, creemos que es un sector, primero, donde más se mueve el tema económico, y por donde, digamos, tiene bastante oportunidad de hacer ahorros energéticos, pero también en un ahorro eficiente del agua. Entonces ahí apoyamos a que más nuevas edificaciones incorporen todos estos temas de sostenibilidad en la manera de cómo construyen. Por ejemplo, ahí también queremos que las viviendas de interés social, por ejemplo, cada vez más empiecen a incorporar, porque el volumen, digamos, de construcción sostenible que se mueve por ese sector es bastante grande, así que su contribución también podría ser relevante. Temas de movilidad también trabajamos para, digamos, que el tema sea mucho mejor en la calidad del aire, obviamente asociado a cómo la movilidad puede ser más sostenible, puede disminuir el CO2, y para temas de financiamiento en infraestructura en ese sector. Pero también ese es como el primer bloque de sectores, pero hay otros 3 que son interesantes, y es todo el tema de transferencia de conocimiento, que creo que no sé si lo han tocado en la conversación, pero el tema de transición energética viene por detrás también, genera unas nuevas oportunidades de profesiones, de desarrollo de capital humano que podría ser como interesante potenciar. Y aquí es donde nosotros como cooperación también estamos muy interesados en hacer esa transferencia de conocimiento de lo que ha hecho Suiza en temas de sostenibilidad,
que Colombia lo puede replicar obviamente a su manera, y es una transferencia de conocimiento horizontal, es decir, no es como que aquí se tiene que hacer eso, sino cómo es que funciona en Colombia, cómo es como la experiencia suiza, y hacemos esa transferencia. Pero acá quería destacar es que nuevos sectores, distritos térmicos, construcción sostenible, eso en el futuro va a requerir mucho capital humano que empiece como a empezar a incorporarse en este tema de la sostenibilidad y la transición energética. Y por último, dos áreas es todo el tema de planificación urbana y generación de incentivos. Nosotros trabajamos mucho en el tema sistémico, digamos, no solamente aplicado como en piloto específico, sino tratar de ver un poco cuál es la regulación que está permitiendo, digamos, la incorporación de una transición energética justa. Como digamos es el énfasis del actual gobierno. Y por ejemplo en el tema regulatorio se ven todavía unos cuellos de botella que están impidiendo, por ejemplo, la incorporación de los techos solares y cómo, digamos, los consumidores se pueden conectar a la red y pueden entregar esa energía a la red, y digamos cómo se empiezan a regular todas esas cosas. Ahí hay unas barreras que hemos encontrado a raíz de pilotos que hemos hecho, que digamos si se trabajan, pues puede, digamos, generar transformaciones de orden sistémico. Entonces planificación, incentivo, y por último estándares internacionales. No olvidemos que la hidroenergía es un área relevante en el término de energéticos a nivel de Colombia, y hay un camino por recorrer en la profundización de estándares sociales y ambientales en los proyectos de hidroeléctricas. Es algo que se ha venido también trabajando a través de una asociación que ha desarrollado un estándar internacional para este sector. Entonces, digamos, como dentro de esas 4 formas de ver como la transición energética hemos cooperado, y creo que ya para responder y finalizar, responder a tu segunda pregunta, creo que la cooperación internacional, esa es la contribución que hace al país, es en conocimiento, en prueba y error, al final es un capital que se usa para, digamos, innovar cosas que de otra forma puede ser difícil de pronto porque hay restricciones de presupuesto público o porque hay muchos frentes de trabajo abiertos para el sector público. Ahí la cooperación viene también, digamos, a hacer como esas alianzas para poder incorporar innovación, transferencia de conocimiento, ayudar a todos estos temas de transformaciones sistémicas. Entonces creo que es el rol de la cooperación, y muchos otros donantes entiendo también que sé que están trabajando en estos temas de transición energética, porque pues digamos ahí está bastante de la contribución que se puede hacer también a nivel global en la reducción de CO2 y cumplir las metas a nivel de cambio climático. Para ver este foro de política y ambiente completo, visita nuestro canal oficial en YouTube, TV UNAD Virtual. Foro de Política y Ambiente, reflexiones globales sobre la transición energética justa en Colombia. Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental, Zona Caribe e Internacionalización de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.